Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy les voy a explicar algunos temas interesantes, que es la equivalencia lógica, implicación lógica y cómo mostrar que dos proposiciones son equivalentes utilizando tablas de verdad. Bueno, empezamos por la implicación. En la implicación nosotros tenemos varias reglas que nos van a dictaminar si esta va a ser verdadera o va a ser falsa. Básicamente, el único momento en donde nosotros sabemos que la implicación es falsa es cuando el antecedente, que es P, o sea, lo que pasa antes, es verdadero, y el consecuente, que es Q, que es lo que pasa después, dado a el antecedente, es falso. Esa es la única manera en la que una implicación va a ser falsa. Ahora, en todas las demás va a ser verdadero, y esto lo podemos ver ejemplificado con los ejemplos que tenemos a la izquierda. Por ejemplo, vamos a empezar con el primero, que es P, María come helado, y Q, María se congela la lengua. Cuando ambos casos son verdaderos, ¿no? Cuando P, antecedente, es verdadero y Q es verdadero, la implicación va a ser verdadera, porque claro, María come helado, entonces María se va a congelar la lengua. Ahora, ¿qué pasa si María come helado y María no se congela la lengua? Pues es algo falso, es una frase que no puede, o que no pasa, que no puede pasar. Ahora, en la tercera, María no come helado, pero sí se congela la lengua. Termina siendo una implicación verdadera porque nos está hablando de que María sí se congela la lengua y María no comió helado. Es algo que tampoco, como en la segunda, no pasa, pero al congelarse la lengua, o sea, como el consecuente sí pasó, entonces el antecedente también. Ahora, en la cuarta, María no come helado y María no se congela la lengua. ¿Porque es verdadero? Porque la frase como tal es verdadera en el sentido de que es una frase correcta, ¿no? O sea, si María no come helado, entonces no se va a congelar la lengua. Exacto, es una frase verdadera, es una frase real, ¿no? Vamos a verlo con el segundo ejemplo, que es P. Santiago le pega a su carro y el consecuente Q. El carro de Santiago tiene una bolladura. Claro, si le pega a su carro, como en el primero de verdadero, verdadero, entonces P y Q, entonces verdadero, va a ser verdadero, claro. ¿Por qué? Porque si le pega, pues va a tener algún daño, ¿no? Ahora, que le pegue y que su carro no tenga algún daño, que no tenga una bolladura, va a ser falso. No le puedes pegar y que no tenga un golpe. Ahora, en el tercero, Santiago le pega a su carro. Santiago no le pega a su carro. Y Q, el Santiago de carro tiene una bolladura, es verdadero. Porque entonces si tiene una bolladura, es que algo le pasó, ¿no? Entonces, lo mismo, repito, como el consecuente va a ser verdadero, entonces la implicación se vuelve verdadera, aunque lo primero sea falso. En la segunda, Santiago no le pega a su carro, entonces el carro de Santiago no tiene una bolladura. Eso se vuelve algo verdadero porque es una frase, repito, correcta, no es algo, eh, digamos, con lógica, ¿no? Algo que sí sucede. Ahora, aquí tenemos algo un poquito más complejo, que es P o Q, entonces R. Entonces, ¿qué valores les vamos a dar o qué significado? Bueno, P, Juan fue portero. Q, José fue defensa. R, que es el consecuente, ganó el equipo de Juan y José. Aquí es donde podemos ver un poquito más que la frase es verdadera. ¿Por qué? Porque el consecuente puede existir sin que el antecedente sea verdadero, ¿no? O sea, el equipo azul, o bueno, el equipo de Juan y de José puede ganar sin que digamos, la primera frase, ¿no? O sea, P o Q sea verdadero, ¿no? Y aquí lo vemos ejemplificado en la tabla de verdad. Tenemos que, aunque P o Q sea falso, siempre y cuando el equipo de Juan y de José sea verdadero, la implicación va a ser verdadera. No la frase va a ser verdadera. Entonces, pues bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Construimos nuestra tabla de verdad, PQR, P o Q, entonces P o Q, entonces R, y nos damos cuenta de lo que dije, ¿no? El único caso en donde esta frase va a ser falsa es cuando P o Q es verdadero y R es falso, ¿no? El antecedente es verdadero, pero el consecuente es falso, entonces la implicación va a ser falso. Eso lo vemos en la segunda fila, en donde Juan fue portero, José fue defensa, pero, o bueno, entonces
ganó el equipo de Juan y José, pero no ganó el equipo de Juan y José, entonces esto se vuelve algo falso, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la tabla un poquito más construida y en todos los casos. Bueno, ahora vamos con la equivalencia lógica, o también le podemos llamar tautología. ¿Qué es una tautología? Bueno, es justamente una frase que, aunque utilizando otras palabras, nos dice la misma información que anteriormente ya se había dicho, ¿no? Aquí lo podemos ver representado. Únicamente utilicé una frase, bueno, aquí está representado P. Mandy salió de su casa. Ahora, ¿cómo lo negamos o cómo sería la negación? Mandy no salió de su casa. En la tabla únicamente cambiamos los valores. Si era verdadero, ahora va a ser falso. Y si era falso, ahora va a ser verdadero. Bien. Ahora, lo volvemos a negar. ¿Cómo podría ser? No es cierto que Mandy no salió de su casa. ¿Esto es equivalente a Mandy salió de su casa? Sí. ¿No? Porque nos está diciendo lo mismo, que Mandy se salió. Aquí lo tenemos representado en la tabla de verdad. Entonces, como la primera columna, ¿no? De P, verdadero o falso, y la tercera de no es cierto que no P, tienen los mismos valores, entonces estamos hablando de una tautología, de una equivalencia lógica. ¿Por qué? Porque en P y no es cierto que no P es verdadero y en la segunda es falso y falso. Entonces es una tautología, nos está diciendo lo mismo. Bien, aquí lo tenemos ahora con dos proposiciones, que es P entonces Q, equivalente, ¿no? A Q entonces P. Aquí lo vemos un poquito, repito, más grande, que es verdadero, 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 falso. Y pues utilizamos lo que ya habíamos dicho con la implicación. Cuando el antecedente es verdadero, el consecuente verdadero, entonces va a ser verdadero. La única manera en la que va a ser falso es que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, ¿no? Entonces nos damos cuenta que no es una tautología. ¿Por qué? Porque hay alguna ocasión, hay algún momento en donde esto no va a ser lo mismo, ¿no? Nos damos cuenta en la tercera fila. ¿Por qué? Porque P entonces Q es verdadero y Q entonces P es falso, ¿no? Entonces no es una tautología porque no nos está diciendo lo mismo. Y bueno, ya para terminar, aquí tenemos un ejemplo un poquito más grande, pero pues es simple negación, bueno, simples negaciones. Empezamos definiendo a P y Q, entonces es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Bien, ahora, P o Q, ya sabemos que cuando alguno es verdadero, pues todo se vuelve verdadero. La única manera en la que es falso, pues cuando ambas lo son, ¿no? Cuando ambas P o Q es falso. Bien, ahora lo negamos, únicamente cambiamos a verdadero a falso y falso a verdadero. Ahora, la negación de P, pues va a ser lo contrario a P. Y la negación de Q, lo mismo, va a ser lo contrario a Q, ¿no? O sea, si era verdadero falso y si era falso verdadero. Ahora, eh, no P y no Q, ya sabemos, cuando ambas son verdaderas es la única manera en la que esta frase va a ser verdadera. Si alguna es falsa, pues ya es falso, ¿no? Entonces llegamos a que es una tautología. ¿Por qué? Porque en no P y no Q es lo mismo o tiene los mismos valores de verdad que la negación de P o Q, ¿no? Entonces vemos que ambas en la primera situación tienen falso y falso, en la segunda tienen falso y falso, en la tercera tienen falso y falso, y en la tercera tienen verdadero y verdadero. Por lo tanto, tienen los mismos valores y es una tautología. Y pues bueno, muchas gracias. Esa sería una pequeña explicación de cómo saber si es una tautología y cómo saber si es una implicación. Y pues lo vimos representado en una tabla de equivalencias. Muchas gracias.